Muy buen día a todos. Gracias por participar en esta webinar. Les quiero presentar entonces al profesor Luis Peña. Él está con nosotros precisamente para hacerles la presentación de lo que es una webinar especial que estamos haciendo para el Estado. Esto va dirigido a las direcciones de obra municipales y a las entidades del sector público que tienen precisamente eh, que mejorar en sus conocimientos y en sus habilidades en esta especialidad de delito. Don Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Él lleva 40 años de experiencia en lo que es academia profesional, es constructor civil de la Universidad de Chile, es parte del Colegio de Constructores Civiles de Chile, y por eso lo tenemos como con nosotros, por su vasta experiencia, y por eso podemos recomendar el curso que él está impartiendo, completamente dedicado para todo lo que es entidad pública. Le permito, le doy el espacio, don Luis. Muchas gracias, Catalina, y buenos días a ustedes. Y gracias por acompañarnos en esta actividad. Como todos los programas que hemos realizado a través de mucho tiempo, con el apoyo de instituciones de educación superior y de entidades OTEC, como en el caso de la empresa Honda, nos hemos preocupado en los últimos años, en los últimos 25 años, a entregar nuestra experiencia a los profesionales que han dedicado, se están dedicando o piensan dedicarse a esta especialidad de la construcción, que es la inspección técnica de obra. Nuestro objetivo es entregar conceptos, aclarar esos conceptos o las definiciones que hay en torno a nuestro quehacer, uniformar en la medida de lo posible los criterios que nos permitan cumplir un buen cometido de inspección. Eh, Todo esto en un marco amplio, ¿no es cierto?, de objetividad, de imparcialidad, eh, en el que la experiencia en terreno, en obra, es fundamental. O sea, no es suficiente, como en todas las especialidades, esta es una especialidad de la construcción, los conocimientos, la teoría, la academia, para poder asegurar un buen desempeño. Es fundamental en una muy buena proporción la experiencia que uno haya tenido en suerte de desarrollar en la industria de la construcción. Hay nuevos materiales, hay nuevos sistemas constructivos, hay nuevas tecnologías y también hay continuos cambios legislativos, cambios en las leyes, en los reglamentos, en las instrucciones, en las normas, en las resoluciones. Esto obliga a todos los profesionales, independiente de la disciplina que se desempeñen, a estar permanentemente actualizándose en sus conocimientos y en sus capacidades, en sus habilidades. Es una necesidad, ¿no?, que tenemos todos los profesionales de estar siempre poniéndolos al día, sobre todo en estos momentos en que la tecnología, la informática, la digitalización ha hecho muchos aportes a los procesos productivos y también a nuestros procesos que tienen una gran componente de administración en cuanto a la gestión propiamente tal. El objetivo general, entonces, es entregar conceptos, herramientas, criterios técnicos, legales, reglamentarios y normativos para el correcto cometido de la ITO en términos de buscar, ¿no es cierto?, de ayudar a colaborar en conseguir la mejor calidad para el producto, vivienda, departamento, local o lo que se trate. Eh, y le hemos dado un enfoque especial en esta primera versión, diría yo, que hacemos orientados a los profesionales que están desempeñándose en el sector público, direcciones de obras municipales, ministerios u otros servicios, por cuanto, si bien el criterio, el concepto, el sentido de la inspección es común, ¿no?, para un profesional que se desempeña en el área privada, a través de inmobiliarias o de empresas constructoras que contratan nuestros servicios, o para quienes están desempeñándose en los servicios públicos, el criterio es uno solo. O sea, nuestra labor esencial es verificar que los proyectos se ejecuten
de acuerdo a lo que se ha diseñado, de acuerdo a lo que se ha especificado, y particularmente lo que ha insistido la legislación actual, a que se cumplan las disposiciones normativas vigentes. Y cuando hablamos de normativas, nos estamos refiriendo específicamente a las normas NSH y a las normas MIMBO, que son las dos que nos atañen y que nos obligan a tener un conocimiento bastante más exacto. Quizás no tan profundo como para aprender de memoria los números y las características de cada norma, sino para tener en cuenta que es una causal de responsabilidad, ¿no? Profesional, el de controlar, porque así lo dice la ley. La ley dice que el inspector técnico debe cuidar que las obras se ejecuten de acuerdo a la normativa vigente y al permiso aprobado en la municipalidad. Y esa priorización, primero las normas y después el permiso, nos da ya entonces una luz de qué es o cuán importantes son las normas. Entonces, los objetivos específicos que nos hemos propuesto en este curso que vamos a ofrecer a partir del 26 de este mes, eh, en clases de viernes, de lunes, miércoles y viernes, a un horario que se les va a explicar en un momento dado, eh, para poder explayarnos o hacer un poquito mejor, en mejor detalle, ¿no? Exponer el marco normativo que rige la construcción, las principales disposiciones reglamentarias, explicar nuestras facultades, qué es lo que nosotros como hito podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer o no podemos hacer, cuáles son nuestras atribuciones, cuál es nuestro rol frente a los otros agentes del proceso, frente al mandante, frente al contratista, frente a los proyectistas, a todos los proyectistas. En todas esas áreas tenemos algo que hacer, algo que decir, algo que informar, algo que de alguna forma registrar. Eh, Nuestro propósito es muy específico también en reiterar, en insistir en que nuestro rol principal sea funcionario público, como sea profesional del área privada, que los proyectos se ejecuten de acuerdo a lo que está diseñado. Eh, y particularmente en el sector público es porque la ley les define a ustedes una responsabilidad de fiscalizar la correcta ejecución de las obras. Un ente en el sector privado no tiene esa responsabilidad, no tiene esa facultad. Nosotros no somos fiscalizadores en los contratos privados. Somos supervisores, somos inspectores, somos controladores, somos informantes, somos ayudadores, colaboradores, pero no tenemos la facultad de fiscalizar por razones obvias. No tenemos el respaldo del fisco para eso. Ambas eh, condiciones son esencialmente eh, exigentes en cuanto a cómo vamos a hacer eso, qué procedimiento vamos a utilizar, a qué parte de nuestra experiencia vamos a tener que recurrir cada vez que se nos presenten problemas en terreno. Dar a conocer, particularmente en este curso, los aspectos más importantes de lo que es el Manual de Inspección Técnica del Ministerio de la Vivienda, que es el mito, el famoso mito. No podemos hacer un detalle de ello porque el curso que se requiere exclusivamente manual de inspección del mito escapa a las posibilidades que tenemos en esta concentración de horas que hemos diseñado para este programa. Y por último, explicar el riguroso contexto ético que debe estar siempre presente en nuestro trabajo. Es una herencia que recibimos los hitos de otros profesionales que también se llamaban igual en el tiempo pasado, en que había una fuerte incidencia de las malas prácticas, ¿no? Eh, de las faltas a la probidad permanente, incluso a la corrupción, porque habían condiciones que muchas veces se malinterpretaron o se abusaron de ellas. Nosotros tenemos hoy una responsabilidad en ese sentido bastante seria, bastante grande, y tenemos que sacarle o tenemos que hacerlo en la mejor de las medidas posibles. Este webinar que organizado por la reconocida empresa ONDAC, a la cual yo estoy ligado hace más de 30 años, haciendo
capacitación en distintas áreas: administración de proyectos, publicaciones, presupuesto, control, planificación y control de obras. Y ahora nos hemos derivado los últimos 20 años en la especialidad de la inspección técnica, porque vemos que hay un mercado que requiere. De hecho, hemos impartido estos cursos en la Cámara de la Construcción, en las universidades. Hemos hecho programas de diplomado, incluso de más de ciento y tantas horas, casi 300 horas, eh, con la finalidad de dotar al inspector técnico de mayor bagaje de conocimiento y de mejor profundización en lo que es nuestra responsabilidad. Bueno, ONDAC una vez más se ha puesto con nosotros. Con ONDAC empezamos los cursos de inspección técnica hace veintitantos años atrás en la zona de Valparaíso y Santiago. Después nos hemos preocupado de ir innovando y lanzamos el primer curso en Internet online, que todavía está vigente y que sigue teniendo ¿cómo se llama? Muchos seguidores. Un curso que ustedes pueden ver en las páginas del sitio web de ONDAC. Eh, y ahora estamos innovando en esta serie de programas a distancia, particularmente en un curso que no se está ofreciendo en otras instituciones, como es el que estamos conversando hoy, dirigido especialmente o específicamente a los profesionales que trabajan en el sector público. El temario que hemos propuesto y que está en difusión en los programas, en los folletos y en la información que le está entregando, consulta 7 módulos, ¿no? Introducción y conceptos generales, el marco legal, sistemas de gestión de la calidad, premisas básicas en la inspección técnica de obra. Esto tiene mucha relación con lo que es el mito, metodología en la inspección técnica, revisiones y recepciones de partidas, seguridad y prevención de riesgos. Aquí está el programa, parece. Ahí está el programa. Y seguramente vamos a tener una oportunidad de conversar y de consulta que ustedes hagan, mejorar, incrementar el contenido de estos cursos. Haremos un control final para poder acceder a la certificación del caso, que le iremos explicando una vez que haya empezado esta. ¿Cuáles son los contenidos de cada uno de estos temas que hemos propuesto para esta eh, conceptos y definiciones? ¿Qué son los agentes? ¿Cómo se comportan los agentes? O a quién debemos entender como agente del proceso constructivo? Los mandantes, los proyectistas, los contratistas, la inspección técnica como agentes, por decirle algo, relevantes, pero hay una serie importante de otros subagentes, como son los proveedores, los subcontratos, los servicios públicos, las universidades, los laboratorios, las, las especialidades o las empresas que se han dedicado, ¿no es cierto?, a incorporar tecnología en las edificaciones. Bueno, todo eso forman parte de los agentes en los cuales el hito cumple un rol de coordinación, un rol de opinión, un rol de supervisión que nos obliga a estar preparados en muchos frentes. Y como es lógico suponer, no existe un profesional, no solamente como hito, sino en cualquier especialidad, que sea capaz de abordar todos los aspectos que tiene en el caso particular de la construcción un proyecto, con todas las especialidades que ello implica. Entonces es muy relevante establecer desde un comienzo cuáles van a ser nuestras responsabilidades, ¿no?, en esta gran cantidad de alternativas o de derivadas que tiene un proyecto de construcción. Preocuparnos de entender por qué hay bases administrativas especiales, generales. eh, ¿Cuáles son los tipos de contratos más frecuentes en la construcción? ¿Qué son los presupuestos compensados, oficiales, referenciales? Eh, ¿cómo debemos, la ITO, abordar, por ejemplo, la supervisión de los programas? Los programas, los planes y programas que tienen las obras que normalmente están atrasadas, que todos eso lo sabemos, pero la inspección no puede conformarse con informarle al mandante: oye, la obra está atrasada y esto es un desastre. No, nosotros somos parte comprometida y tenemos que buscar la fórmula para que el contratista
se ha advertido oportunamente de que las líneas de balance, las proyecciones y la curva S, por ejemplo, están dando la información de que esto se está saliendo de la base, de la línea base, que es la que usted le compró o le vendió al mandante. Pero eso hay que hacerlo con tiempo. Si uno no puede esperar a fin de mes para decirle al mandante que la obra está atrasada porque se han demorado en llegar las ventanas, las puertas o la gestión de la empresa no ha sido lo suficiente. Esto es un control diario. Es un compromiso diario de la inspección respecto a cómo está evolucionando el proyecto. Y para eso están las cartas grandes, los projects, ¿no? Y, por supuesto, herramientas más complejas como son las plataformas mismas. Eh, ¿Qué son las garantías? ¿Por qué o por qué los contratos exigen garantías? ¿Qué tipo de garantías se debe exigir? ¿Por qué existe la garantía de serial oferta? ¿Por qué hay una garantía que se llama de fiel cumplimiento y otra que se llama buena ejecución? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No es un capricho, ni es una forma de distinguir psicológicamente estos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Porque cuáles son los más eficientes, las puertas bancarias, las pólizas de seguro, las letras de cambio. ¿Cuál es nuestra eh, responsabilidad frente a las solicitudes que normalmente presenta el constructor de aumento de plazo, por ejemplo, o de aumento de costo, de cambio, ¿no? De horas extras, horas adicionales? Es un tema que, si bien es cierto, están en un capítulo que se llama Introducción y Conceptos Generales, sin duda que nos vamos a tener que detener en muchos de ellos, ¿no? Con un mayor detalle, avanzando el curso. El segundo módulo es el marco legal, en donde nos vamos a referir muy sintéticamente, nosotros no estamos formando abogados, sino que necesitamos saber que existen leyes, que existen reglamentos, que existen las ordenanzas, que existen las resoluciones, que existen una serie de las normas, obviamente, eh, que regulan y que nos obligan nosotros como hito a estar preparados para no tan solo exigir, porque exigir suena como a una acción automática. No, nosotros no somos proactivos, somos colaboradores. El hito tiene que entender que se compromete en un proyecto para sacarlo adelante junto con los arquitectos, los calculistas y las especialistas de especialidades, junto con la constructora y junto con el mandante. Si se atrasa un detalle de arquitectura o una solución, una consulta a través de una RDI que se hizo el calculista, o no respondemos nosotros adecuadamente una solicitud de especificación o de aclarar algún tema, estamos todos involucrados. Entonces necesitamos tener claridad en eso. ¿Ya? Necesitamos tener cuál es nuestra principal fortaleza. Es que aportamos experiencia, aportamos previsión. Cuando yo le digo a un constructor, oye, la próxima semana deben empezar a instalarse la cerámica en las terrazas, por ejemplo. Y nos encontramos con que el constructor se sorprende, ay, no compraba la cerámica. Y todos sabemos que no es posible comprar una cantidad enorme de material de construcción en 48 horas. Algunas son incluso del extranjero. Entonces, el programa de provisión de materiales, el programa de cumplimiento de etapas, es forma parte de todos los contratos. Y muchos de ellos, si no se cumplen, pueden provocar un finiquito anticipado, un término anticipado de los contratos. Bueno, pero igual vamos a tener que detenernos, por ejemplo, la ley 19472, que, que, que es del año 96, ¿verdad? En donde lo más importante de eso, no sé si se recuerdan, pero eso se genera a través como consecuencia del caso Copea, ¿no? Eso lo vamos a conversar en su momento. Pero se genera ahí la figura del propietario primer vendedor, ¿ya? Esa es la 19472. Después está la 2016, que es la que de alguna forma explica el, los diferentes plazos que hay de prescripción para para las distintas partes que conforman una obra, estructuras, terminaciones, instalaciones. Todas tienen un plazo distinto y nosotros como editores tenemos que tener claro porque tienen una fecha de partida distinta en cada caso. Y la ley 20.703, que es la que
nos va a provocar muchas conversación. Cada vez que veamos un tema, vamos a tener que hacer referencia, y que es la ley que, entre otras cosas, crea el Registro Nacional de Inspector Técnico de Obra. Establece los requisitos, establece las inhabilidades o las incompatibilidades, establece las condiciones para que uno pueda, las categorías para que uno pueda acceder a eso. No está funcionando ese registro porque no se ha promulgado el decreto, pero igual tenemos que hacer alguna mención sobre eso. Hay un micrófono abierto por ahí que, salvo que quiera hacer una consulta. Rafael, ¿quiere hacer una consulta? Te pediría que lo hagas por el chat, y si usted tiene alguna consulta, les sugerimos que escriban en el chat esa consulta y las vamos a responder en la medida de lo posible una vez que terminemos la exposición, que no va a durar más de una hora. En el módulo 3 nos referiremos a los sistemas de gestión de calidad, conceptos, definiciones, alcances relativos a la calidad de la construcción, ¿no? La calidad de la construcción no es la misma calidad que uno espera de una manufactura. O sea, yo no puedo pensar que la calidad de un automóvil o de un refrigerador o un televisor, ¿no es cierto? Es el nivel, es el patrón, es la raza que debiéramos exigir a una actividad como es la construcción, que tiene una gran componente artesanal. Hay rangos para eso, incluso más. La Cámara de la Construcción hace mucho tiempo que ha compartido con toda la industria el manual de tolerancias que permite de alguna forma eh, equilibrar criterios, llegar a acuerdos sin tener conflictos, ¿no? Eh, Nos vamos a referir al mito, obviamente, el manual de inspección técnica de la obra, cuando hablemos de sistema de gestión de calidad. Eh, Conceptos como procedimiento, protocolo, lista de chequeo, que normalmente tienden a confundirse, que son distintos, ¿no? Y que tenemos que nosotros como hito tener claro, porque nuestro sistema de gestión de inspección de obra tiene que tener claro que no son lo mismo un procedimiento, o no es lo mismo un procedimiento frente a un protocolo, o cómo se logran los informes, etcétera. El módulo 4, en el cual hemos diseñado, ¿no es cierto?, preocuparnos de los sistemas de inspección técnica para el control de la calidad. Ahí vamos a definirnos o vamos a detenernos a señalar cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes que participaban en este proceso: mandantes, contratistas, proyectistas, inspector técnicos, proveedores. Todos tenemos alguna responsabilidad, y algunas son bastante gravosas, por decirlo de alguna forma. El punto 5 o el módulo 5 es el más enjundioso, si podríamos decirlo en esa forma, ¿no? Y de hecho a ese le vamos a dedicar 6 horas, ¿no?, de las 24 que tenemos propuestas para este programa. Estructura de control técnico administrativo, eh, buenas prácticas de la inspección. eh, ¿Qué es el libro de obra? ¿Cómo se lleva el libro de obra? ¿Qué diferencia entre un libro de obra digital y un libro de obra físico? ¿Cuál es la importancia y la relevancia del libro de obra? ¿Quién puede intervenir en el libro de obra? ¿O quién no debe intervenir en el libro de obra? Eh, Cuando hacemos reuniones de obra, levantamos actas, levantamos minutas, informamos, reporteamos. ¿Qué? También es claro y también es necesario que se adopten estos criterios como convenciones propias de una gestión de inspección. Los informes del edito, hay informes semanales, quincenales, mensuales, hay un informe ejecutivo final. Eh, hay una, Hay un registro fotográfico que debe acompañar cada uno de los reportes que nosotros hacemos, y que, bueno, hoy día es bastante más simple porque, insisto, existen aplicaciones para que usted vaya informando y vaya inmediatamente agregando los videos o las imágenes que son necesarias para eso. Eh, EDI, ¿qué es una EDI? ¿Qué es una RDI? ¿Por qué se crea una EDI? ¿Por qué se crea una RDI? ¿Cuál es el rol de la inspección en el tratamiento de eso? Los estados de pago. La definición básica está dada en todos los documentos que hay, por el reglamento de contratos de Meteorías Públicas, en el libro, en el manual de inspección técnica del MIMBU. O sea, no hay dudas con la definición. Lo que sí es complicado es
llegar a acuerdo con el contratista respecto a los avances que está pidiendo que le paguemos en un determinado periodo, ¿no? Y a veces ahí se producen algunas diferencias que tenemos que aclarar o que tenemos que tratar de resolver, ¿no? Con el aporte de la ITO. Por ejemplo, ¿qué se hace con las partidas que en los presupuestos de contrato aparecen como globales? Y hay muchas partidas globales en los contratos. Y eso tiene una definición y tiene un proceso que no es el mismo en los proyectos de uso, digamos, del sector privado que en los proyectos del sector público. No sé si lo tienen claro, pero aquí se los vamos a aclarar en ese momento. ¿Qué más de eso? Tendríamos los tratamientos de los cobros adicionales y la obra extraordinaria. También, no solamente desde el punto de la definición, sino que desde el punto de vista de eh, cómo, cómo resolvemos esas diferencias, ¿no? Y y cómo llegamos a acuerdo, y sin que provocar, ¿no? Sobre todo si los contratos son contratos a suma alzada, tienen una implicancia fundamental, ¿no? En este tipo de situaciones. Hay un punto que también lo vamos a privilegiar, ¿no? Y que tiene que ver con la revisión y recepción de las distintas partidas que contiene un proyecto de construcción. Eh, Procedimientos, protocolos, cartillas de control, otra vez, ¿no? Hay revisiones parciales, revisiones provisorias. La etapa de la revisión provisoria es como la etapa, a mi juicio, desde mi modesta visión de lo que significa nuestro trabajo como inspección. Y les voy a contar, seguramente alguna anécdota va a aparecer por ahí, pero más de 40 años llevo en este cuento, así que eh, por algo les digo que la recepción provisoria es fundamental tenerlo claro para en una hora donde hay inspección técnica. Si no hay inspección técnica, la cosa se resuelve entre mandante y contratista por su cuenta, pero cuando estamos nosotros presentes, mira, les dejo una sola frase porque lo vamos a ver en detalle en su momento. Para mí, que la ITO informe, ¿no? A través de el acta que se suscribe como recepción provisoria. Es decirle al mandante, en términos simples, la obra está en condiciones de ser utilizada. En mi opinión, como inspector técnico, la obra está en condiciones de ser utilizada. Y eso es una responsabilidad inmensa. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para esas condiciones también. La recepción municipal, ustedes saben mejor que yo, consiste básicamente en entregarle al arquitecto la responsabilidad de presentar la solicitud, acompañar todos los documentos que exige cada municipalidad, que son casi todos los mismos en todas partes, ¿no? Papeles en donde a veces la dirección de obra se preocupa de ir a revisar, ¿no? Lo que se ha declarado, lo que se ha incluido en la solicitud, para ver si es cierto, para ver si está, para ver si funciona, para ver si no hay gato encerrado, ¿verdad? Pero a veces no pasa eso, o no se hacen revisiones desde el punto de vista de la dirección de obra con la acuciosidad o con la meticulosidad que debería haber. Por eso que la inspección técnica en ese sentido tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? Porque sería horrible que llegara la inspección de la dirección municipal a, a, a recibir o a revisar una obra aparentemente terminada y no lo esté. Ahí quedamos mal todos los profesionales que participamos, constructor, proyectista, los arquitectos particularmente y nosotros. Bueno, restitución provisoria, sinónimo, el edificio, la obra, la casa, el local comercial, el camino, la reparación, la escuelita, lo que sea, está en condiciones de ser utilizado. Gran responsabilidad. Eh, y también vamos a tener que hablar de la recepción definitiva, que tiene que ver mucho con lo que dijimos antes, ¿no? Tipo de contrato y tipo de garantías. ¿Cuándo empieza, cuándo termina eh, cuándo termina la protección que entrega la garantía de fiel cumplimiento de contrato
y cuándo comienza a funcionar la garantía de buena ejecución. Ahí hay varios temitas que vamos a tener que revisar con, con cuidado, ¿no? En el quehacer, digamos, en esta rutina. Y por último, yo no puedo dejar de no referirme a un tema que siempre ha estado presente en mis diplomados y en mis cursos, aunque sean de 4 horas, yo este tema no puedo obviarlo, que es la seguridad y la prevención de riesgos. ¿Ya? Vamos a tener que hablar de seguridad, de salud en el trabajo, de prevención, ¿ya? Primero porque somos profesionales del área y los profesionales del área no podemos decir, no tengo idea, no, a mí nunca me enseñaron esto, yo no entiendo que no es parte de mi responsabilidad. Vamos a tener que conversar, ¿ya? Y vamos a tener que asumirlo. Hay una ley que es la 16744, 16744, que sería bueno que si no la tienen en su archivo, en su computadora, en alguna carpetita guardada, búsquenla y guárdenla y léanla, por supuesto. Es la ley sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Está el año 68. Eh, Vamos a hablar de planes de contingencia, planes de emergencia, todas esas cosas que seguramente ustedes la aplican en su lugar de trabajo. También hay que exigirlas y aplicarlas en las obras de construcción que nosotros estamos inspeccionando. Haremos una pequeña referencia también a la última ley que tiene que ver con esta materia, que es la ley 21463, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. ¿Qué monos pinta? Perdón la expresión vulgar, pero ¿cuál es nuestra, o cuál debería ser nuestra participación, nuestra mención en esta materia, en los proyectos en los cuales estamos? Es, es, eh, es relevante lo que nosotros podemos hacer, es motivo de sanciones, es motivo de malas calificaciones. Hay bastante que decir sobre eso. Bueno, esos son los 7 capítulos, ¿no? de la propuesta que hemos hecho. Aquí hay un resumen de ello en el marco legal, en los sistemas de gestión de calidad, en las premisas básicas, que están básicamente definidas, valga la redundancia, en el Manual de Inspección Técnica del MIMBU, en el ítem 411, donde se habla del sistema de inspección técnica, de las responsabilidades y de los procedimientos y controles. Eh, Respecto a la metodología de inspección técnica, ya hablamos, ¿no es cierto?, de lo importante que es el libro de obra, cómo se maneja, cómo se cuida. Las recepciones, que son tan importantes en el sentido de que tienen distintas connotaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de revisiones parciales, de repente nos hemos encontrado con empresas constructoras que esperan que el hito vaya, ¿cierto?, a revisar una obra supuestamente terminada por el constructor, y el hito va y encuentra una serie de observaciones, levanta un formulario con 40, 50 observaciones, y el constructor dice, esas son sus observaciones, entonces ya se lo pasa al capataz de terminaciones para que nosotros no somos supervisores de la empresa, nosotros somos inspectores encargados de un mandante, público o privado. No tenemos relación directa con el constructor en esa materia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra opinión, si yo soy convocado a recibir una obra, digamos un departamento o una casa que, según el contratista, está en condiciones de ser recibida por la inspección técnica, y me encuentro con que faltan puertas, que no está pintado el cielo, que los muebles están incompletos, que faltan 2 artefactos, que hay cerámicas quebradas, que no hay energía eléctrica. Entonces yo simplemente me asomo, y si veo que están esas cosas pendientes, le digo al señor constructor, mire, esto se rechaza, e invíteme de nuevo a revisar esta unidad, departamento número tanto, casa número tanto, cuando esté en condiciones de ser revisada por inspección técnica. Primero revísela usted, después me llaman. Y ahí igual yo podría hacer 3, 4, 5 observaciones, pero no 40. Y eso significa personalidad, significa presencia, significa eh, estar en posesión del cargo, ¿no? Y todo esto en un ambiente
no conflictivo. Aquí no se trata de agarrar a garabatos al capataz o al jefe o a quien me haya pedido. Se trata de ser profesional en el cual tenemos claro nuestro rol y nuestra forma que debiéramos siempre tener en cuenta para todos, ¿no? Lo mismo pasa con los informes que vamos a tener que alguna vez realizar por eso. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Y mientras tanto, yo les insisto, si tienen alguna consulta, por favor, a través del chat. Por ejemplo, ahí tenemos tres situaciones que son muy lógicas y muy cotidianas en nuestras labores de inspección. En la primera lámina o foto o imagen es una recepción de sello de fundaciones. ¿Cómo funcionamos ahí? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién interviene? ¿Qué? ¿Quién firma en el libro de qué cosa? ¿Ya? El ladito, el mecánico en suero, el arquitecto, alguien tiene que tener claro eso y ese alguien es sin duda la inspección técnica. En la imagen central vemos un horror, ¿no? Producido en una estructura hormigonada, y en la otra imagen una falla típica en las soldaduras que eh, es necesario que nosotros estemos alertas permanentemente porque las cosas están mal hechas y eso significa un problema de calidad ahora, mañana y siempre. Una situación bastante frecuente también en nuestras obras de hormigón son las barras grifadas, dobladas, dañadas, sucias, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer la ITO ahí? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Por qué tenemos que actuar de la forma que tenemos que actuar? ¿Cuándo se repara? ¿Cuándo se cambia? ¿Cuándo se rechaza? ¿No? Tenemos un problema serio ahora con el tema de que Huachipato no va a producir más acero nacional. Igual va a haber acero en el mercado, mexicano, turco, brasileño, o anda a saber tú de qué parte era, chino, obviamente. Eh, pero algunos calculistas dicen, no están muy de acuerdo en mezclar. No me parece razonable poner en una viga o en un muro o en una losa acero, por ejemplo, las barras principales de acero italiano y las barras secundarias de acero americano o acero chino. La ITO no puede llegar a aceptar este tipo de cosas sin antes consultar, ¿no? Y que el calculista lo diga por escrito, en un informe o en el libro de obra, si acepta combinar aceros de distinta procedencia o no lo acepta. Y eso tendrá que tomar el contratista una providencia para evitar suspender faenas o tener algún tipo de merma por razones de no tener el acero que está especificado, porque no se está produciendo, porque no está en mercado, porque no está en stock. Acuérdense que las obras, nosotros somos inspectores de obras no solamente en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, somos inspectores técnicos desde Arica hasta la Antártica. Y no en todas partes hay proveedores que permitan acceder al abastecimiento de materiales así como eh, con facilidad. Si no hay, no hay, no. Y significa que vamos a tener que traer quizás del extranjero. Pero eso es un problema del constructor, no es el problema de la inspección. La inspección tiene que anticiparse a esto, ¿no es cierto? Ya deben estar preocupados los inspectores hoy en los proyectos que están en construcción, en cómo están los stocks de acero de barra de acero para hormigón en las obras en que estamos supervisando, ¿no? Hay empresas que tienen la precaución de comprar toda la partida de un viaje porque consiguen buenos precios y todo eso, y las tienen guardadas en su bodega o en un taller o en la misma obra. Pero hay otras que no, pues, otras que viven al día y que compran 4 barritas y 5 barritas y eso también tiene que cumplir las mismas exigencias que estamos conversando. Bueno, hay muchas especialidades, como ustedes comprenderán, ¿no? Sanitaria, agua potable, fría, caliente, los alcantarillados, el gas. Pero les muestro un par de láminas relacionadas con la malla de tierra. ¿Es nuestra responsabilidad? Obvio, todo lo que está pasando en la obra es nuestra responsabilidad. La diferencia está en que si yo no sé, como inspector técnico que hago este proyecto, de esta materia, las redes de protección, las mallas de tierra, que son redes de protección, tendré que asesorarme. Tendré que sugerirle al mandante que contrate a un especialista en esta materia o exigir que el proyectista vaya y revise.
esto si está bien hecho, ¿no? Para dejar constancia de una obra. A mí me parece que es evidente que la foto de la izquierda abajo, en donde hay una especie de nudo de cable, ¿no es cierto?, mal hecho, como que me da mala espina eso, ¿no? Bueno, la foto al lado demuestra cómo debe hacerse, cómo debe ejecutarse esa unión, ¿no? A través de una termofusión controlada, hay una norma para eso, ¿no? Y la protección con gel de la malla una vez que ya está distribuida. Pero ¿qué se hace antes? La prueba de resistividad, cómo se controla, quién la hace, cómo se informa. Todas las especialidades, yo mostré esta eléctrica, pero todas las especialidades, a propósito de especialidades, deben acordarse ustedes, o deben tener en cuenta ustedes, que eh, en marzo del 2020 apareció el nuevo reglamento de seguridad en las instalaciones de consumo de energía eléctrica, ¿no? Y que básicamente está compuesto por pliegos de normas técnicas. Los pliegos de normas técnicas que dictará la Superintendencia previa aprobación de la Comisión Nacional de Energía de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley serán los siguientes. Ya hay 19 pliegos. El pliego técnico normativo que tiene que ver con los empalmes, el 2 con tablero eléctrico, el 3 con alimentadores, el 4 con conductores, el 5 con medida de protección, etcétera. En la ley aparece el listado. Entonces, búsquense inmediatamente la ley, eh, el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Esto fue publicado en el Diario Oficial del 5 de marzo del 2020, porque va a tener que existirlo. Así se deben ejecutar las instalaciones eléctricas. Hoy ya no existe la norma eléctrica que todavía muchos la echan de menos. No funciona, no existe. Se cambió, se modificó, se eliminó. Murió. Eso es. Bueno, quiero también aprovechar esta última parte de mi intervención y ojalá haberlos motivados para poder participar en este programa que empieza el próximo lunes 26. Hay muchas cosas que el contratista también da por superadas, ¿verdad? Como son la pintura de las puertas o los detalles, los distintos detalles que implica una terminación bien acabada en un proyecto de construcción, ¿no? Como ahí se ve, por ejemplo, esa diferencia entre el pedestal y el artefacto de la mano, o los detalles de cuadraturas que hay en donde van a alojarse chafas, donde van a colocarse muebles, eh, los revestimientos que se usan en la fachada, ¿no? Requieren de una punta de dilatación especificada por el proveedor. Muchas veces el proveedor dice, este material se puede utilizar siempre y cuando se observen algunos requerimientos de dilatación, en función del material, en función del lugar donde se van a colocar, en función de la zona geográfica del país, etcétera, etcétera. Y la ITO tiene que tener cuidado con eso, porque si no respetamos estas instrucciones o lo que el mismo proveedor señala, estamos mal. Uh, Esto también es típico en las obras de construcción en altura, ¿no? De la cantidad de tuberías, de cañerías, de ductos que quedan incorporados en las losas como para poder vaciar hormigón. Esto no está bien. La primera imagen se ve que no es lo normal, no es aceptable. En la imagen del medio se ve ya una cosa bastante mejor elaborada, y eso, por ejemplo, se consigue realizando una maqueta a escala 1:1, eh, en el patio de la obra, para poder ubicar cada una de las tuberías en el punto donde menos impliquen o menos compliquen la pasada del hormigón para la losa. Y por último está una foto de unos medidores de agua potable que se pueden hacer perfectamente, ejecutar muy bien. Y en el tema prevención de riesgo, también vamos a tener que detenernos porque esto es frecuentemente, digamos, observado, ¿no? No solamente por inspección, sino por quien va a la obra, que hay condiciones en las cuales el constructor, ¿no es cierto?, hace vista gorda, el prevencionista hace vista gorda, y al final el editor que tiene que poner los puntos sobre la I, ¿no? Aquí esto está mal hecho, esto es peligroso, esto no puede ser, esto se rechaza, ¿no? Y se suspende la faena por riesgo
de caída del trabajador. Imagínense ese trabajador que está durmiendo una siesta en una estructura metálica arriba, ¿no? A esa altura. Bueno, eh, les agradezco la paciencia, les agradezco el interés y espero verlos en el curso a partir del lunes 26.